Al amanecer del 2 de agosto del año 216 de Cristo, el sol se elevaba sobre las llanuras de Canae, al sureste de Italia, teñido por un polvo rojizo que presagiaba el desastre. Bajo esa luz inmóvil, decenas de miles de hombres aguardaban el inicio de la jornada que la historia recordaría como la más oscura para Roma. A lo lejos, el murmullo del río Aufidus apenas se oía, cubierto por el estruendo metálico de las legiones formándose y el relincho nervioso de los caballos cartagineses. Nadie podía imaginar que ese día el aire mismo se volvería un arma y que 45.000 hombres terminarían sofocados no por el hierro, sino por el peso mismo del orden romano. Roma había enviado a su mayor ejército hasta entonces, 80. 2 infantes, 6.000 jinetes, al mando de los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Frente a ellos, un enemigo que parecía insumiso al destino, Aníbal Barca, el estratega que había cruzado los Alpes con elefantes, dejando a Roma humillada en Trebia y Trasimeno. Pero en Canae, Roma no buscaba victoria, buscaba venganza. Los soldados marcharon convencidos de que ese día borrarían el nombre de Aníbal de la tierra de Italia. Sin embargo, lo que obtuvieron fue una lección mortal sobre la arrogancia del poder. ¿Cómo pudo un ejército que superaba en número a su enemigo ser devorado desde dentro, aplastado por su propia densidad? ¿Cómo logró Aníbal que los músculos disciplinados de Roma se convirtieran en su sepulcro? El terreno de Canae era una trampa sin paredes, una planicie abierta donde el calor, el polvo y el viento del Adriático se unieron para confundir y cegar. Aníbal lo sabía. Había elegido ese lugar con precisión quirúrgica. En el centro colocó a sus tropas más débiles, iberos y galos, hombres curtidos pero menos disciplinados que los veteranos cartagineses. Detrás lo esperaban sus africanos, soldados pesados, silenciosos, con lanzas tan largas que parecían columnas negras listas para cerrarse sobre los romanos. A los flancos, su caballería númida, ligera y letal, aguardaba como una jauría. Roma, por el contrario, apostó por la fuerza bruta. Varrón deseaba una victoria rápida y aplastante. En una carta al Senado días antes, había prometido ahogar la rebelión de Aníbal en una sola jornada. No sabía qué tan literal sería su metáfora. Cuando el sol estuvo lo bastante alto como para incendiar los cascos de los centuriones, las trompetas lanzaron el primer rugido. El polvo se levantó como una tormenta ciega. Los legionarios avanzaron compactos, empujando hombro con hombro, con tal firmeza que apenas podían respirar. Cada línea se desplazaba como una sola masa roja, una bestia de carne y metal. Lo que ignoraban era que esa compresión, ese puño romano, sería la raíz de su condena. El centro cartaginés comenzó a retroceder lentamente, como si cediera al empuje imparable de Roma. Los romanos, creyendo que la victoria estaba asegurada, empujaron aún más. Paulo, más cauteloso, intuyó el peligro, pero su voz se perdió entre el estrépito. Los hombres avanzaban ya no por orden, sino por inercia. Cada paso hacia adelante era un paso dentro de una trampa invisible. Aníbal observaba desde un punto elevado sin moverse. A sus espaldas, un mensajero le susurró: «Se abren demasiado». El cartaginés sonrió apenas. En ese momento levantó su brazo derecho y las alas de su ejército comenzaron a cerrarse. Como una marea que retrocede antes del golpe, los flancos africanos giraron hacia adentro, envolviendo a los romanos desde ambos lados. Al mismo tiempo, la caballería numídica, tras derrotar a los jinetes romanos, apareció por la retaguardia. En cuestión de minutos, el ejército más grande de la República quedó rodeado. Los hombres del centro, comprimidos por miles que empujaban detrás, intentaron girar sus escudos, pero no había espacio. Nadie podía levantar el brazo, ni respirar. La batalla se convirtió en un espasmo colectivo. Los gritos de «¡Adelante!» se mezclaban con gemidos de asfixia. Las lanzas africanas,
entraban entre los huecos de los escudos como colmillos en carne blanda. Los romanos ni siquiera podían caer al suelo. El peso de los cuerpos los mantenía de pie. Algunos murieron de calor antes de ser tocados por un arma. La disciplina que siempre había sido su virtud se volvió jaula. Mientras tanto, Paulo fue gravemente herido. Según las crónicas, cuando un centurión intentó sacarlo del círculo, él respondió: «No salvaré mi vida en la derrota que ayudé a causar», y se quedó, empuñando su espada entre montañas de hombres. La historia respiraba en ese instante un aire denso, una pausa de terror absoluto. Cada metro de tierra bajo los pies romanos se cubría de sangre espesa que ya no fluía, hervía. En cuestión de horas, el ejército más poderoso del Mediterráneo fue borrado. 45.000 muertos, otros 20.000 prisioneros. La noticia tardó una semana en llegar a Roma, pero cuando lo hizo, el silencio cubrió el Senado. Se prohibió llorar en público. Las madres no podían recibir los cuerpos de sus hijos. Roma entera contuvo la respiración. Era el fin de la República o el comienzo de algo aún más oscuro. Esa noche, a orillas del Aufidus, Aníbal ordenó que recogieran los anillos de los caballeros romanos muertos. Fueron tantos que se necesitaron varias ánforas para contenerlos. Cuando uno de sus oficiales le preguntó qué haría ahora, respondió: «Mostraré a Roma que el poder que ellos creen infinito también tiene carne». Los días siguientes, Canae se convirtió en un cementerio sin tumbas. Los pocos sobrevivientes romanos caminaron descalzos bajo el sol, con los labios secos y el miedo tatuado en la piel. Eran los portadores de una noticia que nadie en Roma quería escuchar. El invencible orden había sido destruido por su propia perfección. En la capital, los senadores debatían entre el suicidio político y la resistencia absoluta. Fabio Máximo, el viejo zorro que había sido humillado por su estrategia de espera, se levantó y dijo: «Roma no ha sido vencida mientras haya un solo romano que sepa esperar». Esas palabras sellaron el próximo capítulo de la historia que, sin saberlo, ya empezaba a escribirse desde las ruinas de Canae. Pero ¿cómo se reconstruye un imperio cuando todo lo que lo sostenía ha colapsado en una sola jornada? ¿Qué ocurre cuando el miedo ya no viene del enemigo, sino de las propias murallas? El aire de Italia parecía haberse detenido. El polvo de Canae seguía flotando, invisible, en los campos y en las gargantas de los soldados que regresaban. No sabían que su derrota se transformaría, con el tiempo, en la semilla del dominio mundial. El polvo de Canae aún flotaba en el aire de Italia cuando Roma, herida en lo más profundo, se negó a caer. Aquel 2 de agosto del 216 a.C. había devorado a 45. 000 de sus hijos, un cónsul como Lucio Emilio Paulo, yacía entre los muertos, y el otro, Cayo Terencio Varrón, había huido con el alma rota hacia Canucio. Aníbal recolectaba anillos dorados de los caballeros caídos, llenando 3 grandes vasijas con ellos, símbolo de la nobleza romana pulverizada. Pero en las colinas de la capital, el Senado se reunió en silencio sepulcral, y de esas cenizas surgió una voluntad de hierro que cambiaría el destino del mundo. Varrón, cubierto de sangre y polvo, cabalgó sin descanso hasta llegar a Roma el 9 de agosto. Sus palabras helaron el foro. «Hemos perdido todo, salvo el honor de resistir». Las matronas rompían sus joyas en duelo privado, pues el Senado decretó que no habría llantos públicos ni entierros para no mostrar debilidad. Ciudades aliadas como Capua y Tarento vacilaron. Algunas desertaron hacia Aníbal, y hasta Siracusa en Sicilia se unió a Cartago. Felipe V de Macedonia, oliendo la sangre, firmó alianza con el cartaginés y atacó la Iliria romana, abriendo un nuevo frente de guerra. ¿Podría Roma, con su ejército diezmado, contener la marea que amenazaba con arrastrarla al abismo?
Aníbal avanzó hacia el sur, sitiando ciudades menores como Casilinum, donde 300 romanos resistieron 3 meses con harina mezclada en cenizas y cuero hervido de sus escudos. El cartaginés esperaba que Roma suplicara paz, pero el Senado eligió otro camino. El 18 de septiembre del 216 a.C., nombraron a Quinto Fabio Máximo dictador, el mismo que un año antes había evitado batallas directas, irritando a Aníbal con su estrategia de la sombra. Fabio, de 60 años, con rostro curtido por campañas pasadas, reunió a 8.000 voluntarios esclavos a los que prometió libertad a cambio de servicio, y camaronenses sin tierra que juraron por sus familias. No buscaba venganza inmediata, sino desgaste. Imagina las legiones reformadas marchando por las Apeninas bajo un sol implacable de octubre. Aníbal, acampado cerca de Venusia, intentaba provocarlos saliendo con sus elefantes y númidas, pero Fabio se negaba a morder el anzuelo. «Déjenlo rugir como un león enjaulado», ordenaba a sus legados. El cartaginés perdía hombres por hambre y enfermedades. Sus galos y iberos desertaban en la niebla otoñal, añorando sus hogares al otro lado de los Alpes. En diciembre, tormentas azotaron los campos, y los suministros cartagineses se pudrían en carros atascados en el barro. Roma, desde el norte, enviaba flotas para cortar rutas marítimas, estrangulando el oro fenicio. Mientras tanto, en Hispania, Publio Cornelio Escipión, padre del futuro africano, lideraba 30.000 hombres contra los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón. El 23 de octubre del 216 a.C., en la batalla del río Baetis, cerca de Iliturgi, los romanos cargaron cuesta abajo contra un enemigo doble en número. La caballería latina destrozó las alas cartaginesas y la infantería astati perforó el centro como un ariete. 18.000 cartagineses murieron ese día, y Escipión gritó a sus tropas: «Hoy hemos vengado a Canae en estas tierras ardientes». Aníbal, al enterarse meses después, maldijo la distancia que lo ataba a Italia. ¿Y si Roma hubiera cedido ante el terror? ¿Habría nacido el imperio desde la rendición? No. En el 215 a.C., Fabio extendió su red. Aliados etruscos y samnitas aportaron 20.000 lanceros y voluntarios de toda Italia juraron lealtad eterna. Aníbal tomó Tarento en marzo, pero quedó atrapado en el tacón de la bota itálica, con Roma sitiando sus bases en el norte. Sus mensajeros cruzaban los Alpes con cartas desesperadas a Cartago. «Necesito barcos, oro, hombres». Pero el Consejo Púnico, celoso de su gloria, enviaba migajas. El giro llegó en el 214 a.C. Escipión padre murió en Hispania, pero su hijo Publio, de 17 años, asumió el mando. En la batalla de Sisa, el 18 de noviembre, 25.000 romanos aplastaron a 20.000 cartagineses en las llanuras costeras cerca de Tarraco. El joven Escipión, montado en un caballo blanco, lideró la carga final, cortando las líneas enemigas como un rayo. Aníbal, a 1.500 kilómetros de distancia, sintió el primer temblor en su sueño de conquista. Los años siguientes fueron un tablero de ajedrez sangriento. En el 203 a.C., Roma reconquistó Cumas, masacrando a 6.000 desertores cartagineses en sus murallas. Aníbal respondía con incursiones, pero sus tropas menguaban. De 50.000 en Canae quedaban apenas 30.000 en el 212 a.C., diezmadas por plagas veraniegas y deserciones. Fabio, ahora cónsul, bloqueó los pasos montañosos de los Apeninos con fortalezas de piedra, forzando a Aníbal a invernar en Brutium, bajo lluvias torrenciales que ahogaban sus campamentos. Pocos sabían que, en el sur de Italia, un capitán romano llamado Marco Claudio Marcelo observaba las maniobras cartaginesas desde colinas boscosas. Marcelo, apodado la Espada de Roma, había perdido a su hermano en Canae y juró sangre. El 22 de agosto del 214 a.C., en la batalla de Nola, emboscó a 40.000 cartagineses con 20.000 legionarios.
Sus velites arrojaron jabalinas desde olivares, y los triarii cargaron al atardecer, matando a 5000 enemigos. Aníbal retrocedió furioso. «Este lobo no me dejará cazar en paz». La guerra se convirtió en un pulso mortal. Roma alistó a todos. 250.000 hombres en armas para el 211 a.C., incluyendo gladiadores entrenados como hoplitas. Aníbal sitiaba Tarento de nuevo en el 212, pero perdió a su mejor general Magón, herido en una escaramuza. En Hispania, el joven Escipión desembarcó en Cartago Nova el 29 de agosto del 209 a.C. con 30.000 tropas. En 6 horas, escaló murallas de 20 metros, masacrando a 10.000 defensores en calles empedradas, resbaladizas de sangre. Aníbal lloró al saberlo. «Mi hermano ha caído, y con él Hispania». El cartaginés marchó al norte en el 207 a.C., abandonando el sur por primera vez. Su ejército, ahora 35.000 hombres exhaustos, cruzó los Apeninos en pleno invierno, perdiendo 8.000 por nieve y hambre. En el río Metauro, el 23 de junio, Asdrúbal cayó en una trampa romana tendida por los cónsules Gayo Claudio Nerón y Marco Livio Salinator. Nerón, fingiendo retirada, giró con 10.000 refuerzos y aplastó el flanco enemigo. 10.000 cartagineses murieron. Asdrúbal, acorralado, se suicidó lanzándose sobre las espadas romanas. Nerón cortó su cabeza y la envió a Aníbal en forma de regalo macabro. Aníbal, al recibirla en su tienda el 22 de julio, palideció. «Roma ha aprendido mi lección», murmuró. Regresó al sur, donde Escipión Africano, ahora de 30 años, preparaba la invasión final. El 8 de septiembre del 202 a.C., en Zama, a 100 kilómetros de Cartago, 50.000 romanos enfrentaron a 45.000 cartagineses. Escipión rompió los elefantes con pasillos en su formación y su caballería númida, sobornada, destrozó las alas enemigas. Aníbal perdió 20.000 hombres. Él huyó herido, pero vivo. Cartago capituló en octubre. Pagó 10.000 talentos de plata durante 50 años, entregó su flota y renunció a Hispania. Aníbal, exiliado en el 195 a.C., murió en Bitinia en el 183, envenenándose para evitar ser prisionero romano. Roma emergió no solo victoriosa, sino transformada. Canae forjó un ejército profesional bajo Escipión, con mandos unificados y tácticas flexibles que conquistarían el mundo. Aquella presión asfixiante en Canae, donde 45.000 hombres no pudieron respirar, se convirtió en el fuelle que avivó el fuego imperial. Roma aprendió que la verdadera fuerza no está en el número, sino en la paciencia implacable. Si esta historia de resiliencia te ha atrapado como el polvo de aquellas llanuras, suscríbete y activa la campana para no perderte cómo el pasado moldea nuestro presente. El eco de Canae aún resuena. El orden que aprieta sobrevive. La cabeza de Asdrúbal, enviada como trofeo macabro el 22 de julio del 207 a.C., rodó a los pies de Aníbal en su campamento brutiano, bajo un cielo plomizo que parecía llorar la fractura de un sueño. El general cartaginés, con el rostro endurecido por 15 años de exilio en Italia, levantó la vista hacia el horizonte surcado por las Apeninas. Sus 35.000 hombres, agotados por inviernos crueles y deserciones galas, lo miraban en silencio. «Roma ha aprendido a apretar como yo apreté en Canae», murmuró, mientras el viento arrastraba el hedor de la podredumbre desde los pantanos cercanos. Ese gesto de Nerón no era solo venganza, era la señal de que el cartaginés, invicto en campo abierto, empezaba a asfixiarse en su propia gloria. Aníbal replegó sus fuerzas al extremo sur de la península, en las tierras pantanosas de Brutium, donde los olivares resistían las tormentas atlánticas y las fiebres veraniegas diezmaban igual a vencedores y vencidos. En Roma, el Senado, revitalizado, alistó a 250.000 legionarios para el 206 a.C., incluyendo a los hijos de los caídos de Canae, entrenados en maniobras flexibles inspiradas en el genio enemigo.
Publio Cornelio Escipión, ahora africano, de 31 años, consolidaba Hispania tras Cartago Nova. El 19 de octubre del 206 a.C., en la batalla del río Ilorsi, cerca de Gades, aplastó a los últimos 25. Cero cartagineses de Magón, con una carga de caballería masiva que barrió las dunas costeras como una ola furiosa. Magón, herido mortalmente, expiró gritando: «Hermanos, el fin nos alcanza en estas arenas traidoras». Mientras tanto, en Italia, Marco Claudio Marcelo, la espada de Roma, caía el 23 de agosto del 208 a.C. ante las murallas de Venusia, alcanzado por una jabalina númida en medio de una tormenta de flechas. Su muerte galvanizó a Roma. Fabio Máximo, ya anciano, entrenaba nuevas cohortes en tácticas de desgaste, evitando siempre el choque frontal que Canae había enseñado a temer. Aníbal, sitiado en Locri en el 205 a.C., perdía 10.000 hombres por malaria y hambre. Sus aliados brutios desertaban en la niebla matutina vendiendo provisiones a los romanos por un puñado de denarios. El cartaginés enviaba mensajeros a Cartago: «Mi ejército se deshace como arena entre dedos». Pero el senado púnico, dividido, priorizaba sus flotas mercantes sobre la gloria de Barca. El punto de no retorno llegó en el verano del 204 a.C. Escipión africano, con 35 y 00 veteranos, zarpó desde Sicilia hacia África del Norte, desembarcando el 3 de junio cerca de Utica bajo un sol abrasador que evaporaba el sudor antes de caer al suelo. Publio, montado en su corcel blanco, arengó a sus tropas: «Hoy llevamos Canae de vuelta a su nido». Envió a Masinisa, rey númida rebelde, con 6.000 jinetes veloces como el viento del desierto. Aníbal, alertado, abandonó Italia el 1 de septiembre del 203 a.C., cruzando el estrecho de Sicilia con 20.000 exhaustos supervivientes, muchos sin armadura tras 16 años de guerra. Al pisar suelo africano, besó la tierra y lloró: «Regreso a casa como un mendigo coronado». Cartago, en pánico, reunió 50. 0 hombres, incluyendo mercenarios libios y elefantes mal entrenados que bramaban en los corrales portuarios. Aníbal reorganizó sus líneas en las llanuras de Sama, a 100 kilómetros al suroeste de la ciudad, el 19 de octubre del 202 a.C. El terreno era seco, salpicado de colinas bajas ideales para emboscadas númidas. Escipión formó sus 30. Infantes en tercios manipulados, con pasillos abiertos para canalizar los elefantes enemigos hacia la muerte. La caballería romana, liderada por Lelio y Masinisa, flanqueaba como halcones listos para el zarpazo. Al mediodía, bajo un sol que convertía el metal en horno, 80 elefantes cartagineses cargaron en oleadas desorganizadas. Los romanos no cedieron. Los animales, aterrorizados por trompetas y picas, giraron sobre sus mahuts, aplastando a sus propios galos e iberos. Aníbal gritó desde su colina: «¡Abrid las alas!». Pero la caballería númida de Masinisa ya había roto el flanco derecho cartaginés, persiguiendo a los jinetes fenicios hasta el horizonte. Escipión avanzó entonces, sus astati perforando el centro enemigo como un enjambre de avispas. La infantería africana de Aníbal resistió una hora, lanzas chocando contra escudos en un pandemonium de polvo y gritos guturales. Pero sin caballería, el flanco izquierdo colapsó. Lelio regresó y barrió la retaguardia. 20.000 cartagineses yacieron muertos al atardecer. Aníbal huyó con 15. 0, dejando sus estandartes en el campo. 11 días después, el 10 de noviembre, Cartago envió emisarios a Escipión bajo bandera blanca. El tratado fue brutal: 10.000 talentos de plata en 50 anualidades, entrega de toda la flota salvo 10 naves, pérdida de Hispania y prohibición de guerra sin permiso romano. Aníbal, electo sufete en el 196 a.C., reformó las finanzas púnicas para pagar la deuda, pero Roma lo vigilaba.
Exiliado en el 195 a.C., vagó por Siria y Bitinia, asesorando a reyes contra la expansión romana. El 30 de enero del 183 a.C., en la corte de Prusias Prino, a orillas del Sangario, se envenenó con una daga oculta. «Libertad al fin, pues Roma me alcanza incluso aquí», susurró antes de cerrar los ojos. Roma, transformada por Canae, forjó un imperio profesional. Escipión Africano murió en el 187 a.C., honrado como padre de la victoria, pero perseguido por envidias senatoriales. La táctica del doble envolvimiento de Aníbal inspiró legiones futuras, desde Alesia hasta Teutoburgo, aquellas 45. 0 almas asfixiadas en el polvo de Canae no fueron el fin, sino el crisol, donde Roma renació más dura, más paciente, más letal. ¿Y tú, qué harías ante un abismo así? Si el pulso de esta epopeya te ha acelerado el corazón como el choque de escudos, suscríbete y activa la campana para desenterrar más secretos del pasado que aún dictan nuestro destino. Roma apretó, resistió, conquistó. El eco de Canae susurra que la presión forja imperios eternos.